para todos. En Radio El Sembrador presentamos Opiniones de Actualidad. Bien, vamos a hablar con Jenny Llanos, dirigente del mundo de los viñateros acá en la zona, que durante las últimas horas tuvo un encuentro, lo conversábamos en nuestra edición de mediodía de las noticias, dijimos esta tarde y conversamos con más calma para que nos cuente qué está pasando, y lo decíamos nosotros en nuestro también desarrollo de nuestro comentario, esta invitaciones que hay a la asociatividad, pero este dolor de cabeza que están con los dolores que a lo mejor asociativamente podrán tener solución, no en forma inmediata, sino con un poco más de tiempo, pero hay otros que son los dolores puntuales, por ejemplo, el bajo precio. Jenny, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por recibir el llamado, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes por el contacto, porque en realidad nosotros necesitamos difundir nuestra problemática, y es por la misma razón, o sea, para colocar el tema en agenda. Nosotros como viñeteros llevamos años en crisis, sobre todo el Valle del Itata, que es una viticultura de secano, donde hay pequeños viñeteros, ¿ya? Entonces, entre más pequeño se es, más afecta esta manipulación de precios que hace la gran industria a diestra y siniestra. Un poco para introducir, bueno, mi nombre es Jenny Llanos, soy dirigente de la Asociación Gremial de Viñeteros del Itata, que agrupa a la mayoría de las comunas del valle. Ciertamente hay muchos viñeteros que no pertenece a estas asociaciones comunales de viñeteros, pero independiente que no pertenezca la idea de un gremio o de una sociedad comunal, asociación de viñeteros comunal, es velar y defender por el bien común del rubro. Exacto. También nosotros estamos asociados con esta asociación gremial a otras asociaciones gremiales, porque el problema de la fijación de precios, que ni siquiera cubre los costos de producción, ya no solamente afecta al Valle del Itata, como algunos piensan que Colchagua no tiene problemas. Pues bien, Colchagua tiene los mismos problemas que el Valle del Itata, el Valle del Maipo igual, Maule lo mismo. Entonces aquí estamos todas las pymes viñateras, que son alrededor de 17.000 pymes viñateras que trabajan, que abastecen la gran industria y que en realidad son las grandes productoras del vino chileno, porque todo ese vino que se exporta, los 2.000 millones de dólares que exporta la industria vitivinícola en Chile, el 70% viene de uva o vino producidos por pymes. Por lo tanto, las pymes son el corazón y el motor de la glamorosa industria del vino en Chile, que de glamour no tiene nada, porque detrás de ese glamour del vino chileno se esconde el sufrimiento de miles de familias viñeteras que trabajan todo un año, que tienen que estar revisando con sol, con lluvia, mojados para vendimiar, se hielan los dedos cuando uno poda o sarmienta. Entonces, para trabajar todo un año, y finalmente cuando el producto está listo, la uva está a punto está en etapa de deshidratación, porque hasta en eso somos abusados, estos grandes poderes compradores esperan que las uvas estén remaduras con alto contenido de azúcar y perdiendo peso, porque si ellos pagan menos peso y después el contenido de azúcar lo transforman en alcohol, que luego diluyen en agua, entonces están ganando por todos lados. Perfecto. Jenny, vamos un poco para que nos entendamos, porque yo sé que tienes muchas ganas de entregarnos tu visión, pero te voy a hacer una serie de preguntas para que nos podamos entender y poner en el lado de los consumidores, que muchas veces estos temas no los tenemos. ¿Cuántos, ustedes, uno de los grandes dolores de cabeza que tienen son los precios? ¿Cuánto es lo que ustedes significa producir 1 kilo de uva? ¿Cuánta es la inversión que tiene que hacer un pequeño viñatero del secano costero de Ñuble? Hablemos de nuestra realidad, para que quede más y que lo vayamos conociendo, de Portezuelo, Treguaco, Coelemo, Ningüe, en fin, todos esos lugares, para producir 1 kilo. ¿Cuánto es lo que tengo que yo invertir? Porque si uno ya tiene la plantación, porque primero hay que tener la plantación, pero consideremos que ya tiene la plantación, que la heredó, como sucede aquí en el Itata.
Nosotros tenemos costos promedio de producción que el año pasado bordearon los 200 pesos y este año yo creo que vamos a estar en entre 210 y 220 pesos por kilo para una productividad entre 10.000 y 12.000 kilos. Con eso me refiero, el que produce más va a tener menos de 200 pesos de costo por kilo y el que produce menos va a tener mucho más de 210, 220 pesos por kilo. Aquí el Valle del Itata en general tiene bajas productividades, por lo tanto esos 200 pesos promedio en la mayoría de los casos es van a mucho aumentar. más, ¿ya? Es mucho más. Y eso también coincide con Colchagua, el Valle de Colchagua para sus cepas finas francesas como la Carmener, la Sauvignon Blanc, la Chardonnay, y varias otras variedades francesas. Ellos tienen un costo de producción de 230 pesos por kilo, con una productividad también que va entre 12, 13 y 14.000 kilos por hectárea, ya que es una productividad normal para sacar calidad de vino, porque hay muchos que dicen, no, ustedes son ineficientes porque producen 10.000, porque producen 5.000. Es aquí el tema, porque hay parronales que dan 40.000 kilos por hectárea, pero nos preguntamos nosotros qué tipo de vino es el que sacan, y ahí es donde empieza la industria química a trabajar, porque lo arreglan todo con exacto, químicos, ese es ¿ya? un tema. Vamos primero por eso. Ya, o sea, nos dice entonces que son 200, calculan ustedes entre 210 y 220 pesos va a salir un kilo en esta temporada. En esta temporada, ¿cuánto se pagó, Jenny, cuánto se pagó el año pasado? ¿Cuánto fue el mejor precio que se pagó el año pasado? El año pasado, voy a dar los datos de la región del Biobío Ñuble, ¿ya? por la uva país. La uva país y moscatel cuentan más o menos por el 80% de la producción de la región de Ñuble y de Biobío. Se pagó la uva blanca Italia o moscatel, los poderes compradores empezaron pagando 130 pesos por kilo y llegaron hasta 160, 170 pesos por kilo. Ahí estuvo el grueso de los precios de la moscatel de Alejandría. Valores que son inferiores a lo que significaba un costo. Valores que son inferiores a los precios de costo, a los costos de producción. Y la país estuvo entre 180 pesos a 220, hasta 240 en algunos casos, promedio 200 pesos. En la país anduvimos en la pasada temporada más o menos, salvando los costos, ya, pero en la moscatel no. Entonces, en los valles de Colchagua, de Maipo, allí las cepas finas el año pasado promediaron 320 pesos por kilo, ¿ya? Ahí uno de los pocos años, en los últimos 10 o 12 años, en donde el año pasado se logró recuperar la mayoría de los valles los costos de producción, ¿ya? Después de 10 o 12 años de malos precios, pero este año volvimos al típico abuso, ¿ya? Donde ¿Y eso ya se sabe a qué valores más o menos están comercializándose? Nosotros tenemos datos de las asociaciones gremiales de Maipo, del Valle de Maipo, esa es la región metropolitana, donde están los valles más glamorosos, y de Colchagua. La Concha y Toro está pagando por las cepas francesas como la Sauvignon Blanc, la Carmener, Chardonnay, 150 pesos por kilo, ya más flete y grados. La Santa Rita está pagando 180 menos los castigos, por lo tanto estaríamos hablando de casi un mismo precio que pagan estas dos. Ambos precios están bajo los costos de producciones y son cepas finas en valles clamorosos. Entonces, ¿qué nos queda? Nosotros nos preguntamos qué nos queda para nuestro Valle del Itata con sus cepas criollas, que siempre han tenido un valor inferior en el mercado a las cepas francesas, ya es un tema de mercado ahí. Yo no soy muy erudito, perdón, Jenny, pero ¿cuándo comienza la cosecha propiamente tal y esto que se tiene que empezar a sacar la uva para llevarla a los poderes compradores? Bueno, nosotros en el Itata, en el Valle de Biobío,
hay uva que se llama la uva Corinto, que le llama mucha gente, y ya tendríamos en febrero producción. No es mucha la uva Corinto, pero sí en algunas comunas como Quillón tenemos mucho productor. Corinto. Entonces ya en febrero empieza, a fines de febrero empieza la vendimia de la Corinto. Luego las primera quincena de marzo, para aquellos que hacen espumante, ya que se necesita uva de más fresca, ya no tan pasada al azúcar, se toma la uva para los espumantes, y ya el grueso de la vendimia se hace a partir de la segunda quincena de marzo, y firme a fines de marzo, principios de abril. Pero ahí también tenemos problemas porque los poderes compradores siempre esperan al último ya, cuando las uvas están remadura, en desmedro. un tema que a ellos les conviene, que ya habíamos... Sí, no había dicho con el problema del azúcar y los contagios. Lo que a nosotros nos preocupa también, y este es porque estos grandes poderes compradores encabezados por Conchitoro, San Pedro y Santa Rita, lo que hacen es fijar el precio de vino a productor, y con ello automáticamente el precio de las uvas. Por ejemplo, el vino Cabernet, la roa ya la están pagando a 15.000 pesos, entonces eso vendría siendo como 300 y tantos pesos el litro de vino Cabernet, y eso estaría bajo los costos de producción del vino Cabernet a productor, ¿ya? Perfecto. Lo mismo pasa con el vino País, que lo están pagando a 200 pesos en Maule. Estos son datos oficiales, formales, que recolecta la Oficina de Políticas Agrarias, ODEPA, ya que depende del Ministerio de Agricultura, por lo tanto no es especulación acá, estos son datos estadísticos formales de la región del Maule. Entonces eso a nosotros nos preocupa, porque si están pagando el vino País a 200 pesos, y para hacer un litro de vino yo necesito entre 1.3 kilos de uva a 1.6, promedio 1.5, es decir, kilo y medio de uva para hacer un litro de vino. Entonces estamos hablando ya solamente por costos de uva de 340, 360 pesos. Que está muy bajo, el valor muy alto en comparación a lo que está pagando el mercado. Exactamente, pero resulta que el vino a productor ha bajado, porque como digo, estas grandes viñas fijan el precio del vino a productor a granel, y con ello automáticamente el precio de las uvas. Pero lo curioso, que los vinos a los cuales ellos están vendiendo, a los cuales estos grandes poderes compradores están vendiendo en los mercados internacionales, han subido. Los graneles acumulan un alza de un 21%. Están este año... promedio están alrededor de espera un chiquitín, aquí tenía el dato que se me va. Precio medio 658 pesos de los graneles. A ese precio ellos están vendiendo, es decir, puesto en el barco aquí en Chile, precio FOB le llaman, 658 pesos, precio promedio de los vinos. Y resulta que están pagando 200 a los productores. Hay mucha diferencia. ¿Y solamente el costo de ellos llevar ese vino al barco? Uh-huh. Bueno, ahí se nota un poco, entonces se nota un poco esta diferencia que ustedes han dejado una distorsión de manifestar. Terrible, claro, que existe, porque mientras los precios a productores de los vinos acumula una baja en algunos casos de un 40%, que va de un 30 a un 46%, los precios a los cuales ellos están vendiendo los vinos en los mercados internacionales han subido. Entonces eso también denota que la oferta y la demanda no funciona, ¿no? Porque a pesar de tener una oferta espectacular, una demanda, que los vinos chilenos son muy apreciados en los mercados internacionales, y lo denotan los precios que han subido, eso no se refleja en los precios que se le está pagando a los que están produciendo esa uva y ese vino. Y son fundamentalmente los sectores más... que son las pymes más pequeñitas. Las pymes viñeteras. Exacto. Y no solamente aquí pequeñitos, uh-huh. Estamos hablando de gente que produce 20 millones de litros, y cooperativas. También. Jenny, nos quedan 5 minutos. Okay. Mira, hay una serie de preguntas para que podamos tenerlas. ¿Qué pasa con el agua? Porque también ese ha sido un tema.
Hay mucha El gente agua, que hay gente que también es bueno que le expliquemos que hay gente que no entiende por qué el agua entra también a un tema del vino, cuando aguar el vino es como, sería todo. Pues. Exactamente. Bueno, la definición de vino respecto a la ley es jugo de uva fermentado, pero el vino que produce Chile, la gran industria, hace rato que dejó de ser solamente jugo de uva fermentado, porque el 2013 la gran industria presionó al gobierno de turno para legalizar un 7% del agua en el vino, con la excusa de diluir aditivos químicos, y lavado de maquinaria, ya, esos son los industriales, ellos lavan la maquinaria en el mosto, ellos diluyen aditivos con agua, pero como no hay ningún control, porque eso también está verificado, el SAC no hace el control de agua en el vino, puede ser un 7, puede ser un 10, 20, un 27%, porque yo para bajar la graduación de 15 grados, que por lo general dan los vinos de acá, si yo los cosecho en la época que ellos vienen a levantar la cosecha, tenemos vinos de 15 grados y hasta dulce, para bajarlo a 12 grados, que es lo que abunda en los supermercados, puede tener hasta un 27% de agua. O sea, ese es el gran dolor de cabeza que tienen ustedes también con que no se controla esta modalidad. El gobierno ha dicho que son 4 ahora, el 4% se bajó un 4%. Lo que pasa es que eso es otro gato por liebre, porque por un lado nos dicen vamos a bajar del 7% al 4%, ¿ya? Pero por otro lado dicen, porque eso es por concepto de dilución de aditivos, hidratación de levadura y lavado de maquinaria. Para eso supuestamente era el 7 y nosotros dijimos, ese porcentaje es prácticamente a gran escala quizás el 1%, y para los vinos artesanales naturales que no tienen aditivos, ya, que el balance se hace en planta es prácticamente 0, ¿ya? Perfecto. Entonces surge otro tema y ellos de frentón ahora están pidiendo legalizar la técnica para bajar graduación por agua. Entonces por un lado nos dice sí, ok, vamos a bajar de 7 a 4 por efecto de diluir aditivos, pero queremos agua, que se incorpore la nueva técnica de bajar graduación con agua, y eso es prácticamente sin límite. ¿Ya? Entonces, eso es perder, es ir por lana y salir trasquilado. Perfecto. ¿Ya? Y el consumidor está pagando por vino, pero le están vendiendo agua. Otro de los temas, brevemente, el ministro habló de la asociatividad, dijo que había que unirse, que no había que tener miedo a esto de la asociatividad. Eso es una realidad que lo hemos conversado muchas veces, este tema de la falta de asociatividad. En 30 segundos, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo lo abordan ustedes? ¿Lo consideran también una solución? Es parte de la solución. La asociatividad es clave en la pequeña vitivinicultura, y no solamente en la pequeña vitivinicultura, en la agricultura en general, para abaratar costos, para unirse. Por ejemplo, para dar una lucha en estos temas que se necesita legislar, ya, es clave la asociatividad. Pero no es la solución. Vaya a solucionar el tema, porque por muy uno que esté asociado, si el gobierno de turno, si las autoridades, los parlamentarios no tienen el ánimo de legislar, como pasa ahora en No Más AFP, ¿cuánta gente ha salido a las calles y qué hemos logrado? ¿Ya? Entonces, sí, es básico. Nosotros del 2015 también estamos trabajando en la asociatividad, hemos creado esta asociación gremial, tenemos varias cooperativas armadas en el Itata, algunas sin ningún bidón plástico todavía, no le ha llegado. Entonces no es suficiente con asociarse, sino la vitivinicultura necesita de una alta inversión para poder vinificar, inversión que los viñeteros quebrados no la tenemos, y por otro lado no se saca nada de vinificar, de asociarse, si no somos competitivos. Nosotros como pymes tenemos un costo real de producir uva y vino, entonces vienen empresas como la Conchitoro, San Pedro y Santa Rita, y ellos compran un vino que vale 400 pesos, lo compran en 200 pesos. Claro. Una pyme no puede competir con eso, cualquier precio bajo 400 está perdiendo, en cambio estas grandes viñas no, y así han sacado a montones de pymes que ya exportaban ya en los mercados chinos, en los mercados europeos. Entonces aquí, no es una solución esa. Finalmente, Jenny, exacto, Jenny, finalmente, en menos de un minuto, porque nos alcanza el tiempo, me están tirando ya la oreja. ¿Qué sucede el 1 de febrero? ¿Ustedes mantienen la movilización? Nosotros mantenemos la movilización porque hasta aquí no hemos escuchado del gobierno medidas serias para frenar el monopolio abusivo,
Por lo tanto, lo que nosotros queremos es difundir esta problemática con los consumidores, con los competidores del vino chileno. Es una convocatoria pacífica, ya van a haber cantores populares, van a haber concursos, vamos a regalar Borgoña a quien nos acompañe y también vamos a votar vino en un acto muy simbólico y de alto impacto porque queremos que los competidores del vino chileno se enteren y también pedimos el apoyo de las autoridades. Aquí hay autoridades de gobierno que nos están apoyando, como el diputado Frank Sauerbaum, al cual agradecemos porque también nos acompañó a la Fiscalía Nacional Económica a denunciar las prácticas monopólicas por enésima vez ya. Al consejero Rodrigo Dinamarca, que también nos está apoyando en la solicitud de permiso, a la gobernadora, que ayer la divisamos y ella coincide, nos va a dar la autorización. Todo esto es un acto, formal, de unidad, de hermandad, para decir, aquí estamos los viñateros. ¿A las 11 de la mañana? Ayuda. A las 11 de la mañana, el Perfecto. Viernes 1 de febrero, invitación amplia para toda la comunidad que nos vaya a apoyar, porque este es un problema de todos, no solamente Perfecto. los productores, de los consumidores y de las futuras generaciones que viven del campo y que aman el campo, y que nuestra agricultura, junto con la vitivinicultura, la leche, la carne, el maíz, todos los chicos estamos muy atentos a lo que pasa. Perfecto. ¿Sí? Jenny, muchas gracias por estos minutos. Que ojalá que les vaya muy bien y puedan buscar una solución a estos problemas. Muchas gracias a ustedes por la difusión. Muy bien, gracias, Jenny. Ahí estaba Jenny Llanos, dirigente entonces de los viñateros de esta parte del país, indicando también su asociatividad al Valle del Itate y también a otros puntos del territorio, sumándose a este llamado entonces para poner en el tapete esta realidad, dura realidad de una hermosa, sacrificada labor que no ha sido compensada, según dicen, a juicio de muchos. Muchas gracias, que tengan buena sintonía hasta una nueva edición. En Radio El Sembrador hemos presentado Opiniones de Actualidad. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Radio El Sembrador de Chillán. El Sembrador.